¿no? Profe, no me estoy escuchando, no sé si está hablando. Sí, profe, no se escucha, está con el micrófono desactivado. Ah, perdón, tiene razón, gracias. Yo seguía hablando nomás. Bueno, vuelvo, retomo, reiteramos. Primero que nada les decía bienvenidas, bienvenido por ahí si hay alguien que no alcanzo a ver. Tienen un chat para ir escribiendo también. Sí, aquí recién veo un mensaje. eh, bueno, les comentaba que bueno, esta ya es una de las últimas materias de ustedes, que básicamente es un taller, así que la idea va a ser producir algo. Esa producción va a ser lo último y va a tener que ver con ir elaborando partes pequeñas que de a poco las podemos ir transformando, mejorando. Vamos a aprovechar los errores para ir aprendiendo, así que vamos a trabajar un poco con esa metodología de ensayo y error que se le suele llamar y vamos a ir avanzando hacia lo que va a ser nuestro trabajo final integrador, que es básicamente el diseño de un proyecto, ya sea de investigación o de intervención. No hay problema, cualquiera de las dos líneas las podemos trabajar. La eligen ustedes, la deciden ustedes de acuerdo a sus intereses, a sus inquietudes. A veces la propia experiencia también es una buena consejera, porque nos va a permitir reflexionar, ir revisar, pensar un poco cosas que nos han ido pasando y que las podemos trabajar ahora desde este otro lugar, que es, digamos, la diferencia básica entre un tipo de proyecto u otro está en pretender generar conocimiento, que sería la investigación, o pretender la mejora o la solución de algún problema, que sería la intervención. De todos modos, son dos cuestiones que están muy de la mano. El primer punto con el que se arranca un proyecto de intervención es un muy buen diagnóstico. Y hacer un diagnóstico es conocer, conocer bien, conocer profundamente. Así que no es que sean cosas totalmente desconectadas. E incluso vamos a ver que en el diseño de los proyectos hay muchos puntos que son comunes, aunque se elaboran de manera diferente, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy, mucho ya lo saben ustedes, porque planificar es algo muy propio de la docencia. Nada más que lo que solemos planificar son otras cuestiones. En realidad lo que planificamos como docentes es intervención pedagógica. Es decir, qué vamos a enseñar y demás, qué actividades vamos a dar, qué material vamos a usar, cómo vamos a disponer del tiempo, de los recursos. Eso es planificar. Y eso mismo vamos a ir viendo un poco en este encuentro de hoy. Tenemos material de lectura, hay 4 archivitos en PDF, dos sobre el tema investigación, dos sobre el tema intervención, bastante didácticos, bastante pensados con el formato de un manual, es decir, con instrucciones muy prácticas.
me hubiera gustado en realidad que hubiéramos podido tener una discusión más teórica y hasta más política respecto de la intervención y la investigación. No hay demasiado tiempo, así que vamos a trabajar básicamente en esta línea. Antonella, ¿levantas la mano? Sí, profe, justo le quería preguntar sobre el tiempo que usted acaba de hablar. Tengo entendido que la investigación y la intervención se diferencian justamente por el tiempo. La investigación no está tan en un marco temporal, en cambio, la intervención requiere un contexto que esté más delimitado por el tiempo. Esto nos conviene a nosotros elegir entre investigación e intervención de acuerdo al tiempo en el que está acotado la materia. Es una variable más a tener en cuenta, una de las muchas a tener en cuenta. En las dos el tiempo influye. En las dos el tiempo influye, porque en investigación hay investigaciones que se hacen más prolongadas, más extensas. Suele haber inconvenientes al momento de juntarse con la información, así que eso hace que se demore más todavía. Y la intervención, cualquier acción de intervención, para que la podamos evaluar, que es un requisito básico en el proceso de intervención, hay que considerar el tiempo. Cuando en una intervención se pretende por ahí cambiar ciertas prácticas docentes, usted no cambia, qué sé yo, un ejemplo, una escuela donde corre mucho el chisme. Bueno, vamos a generar con un proceso de sensibilización, de concientización, el respeto por el otro, el diálogo y evitar el chisme. Bueno, eso hoy usted lo empieza como proceso de intervención, le puede llevar un año, 2 años, 3 años o más. Es cierto, esto que usted me plantea, los plazos de las materias son bastante tiranos en ese sentido. Nosotros no vamos a ir ahora en este taller ni a investigar ni ni a intervenir. Vamos a planificar una investigación, vamos a planificar una intervención. Pero obviamente el tiempo juega en los dos, ¿no? En los dos. Y en ninguno, digamos, mejor o peor que en otra, digamos. El tiempo es tirano en muchas cosas, ¿no? No solo en estos planteos que estamos hablando de intervenir o de investigar, ¿no? Así que es algo también a tener en cuenta. Pero sobre todo hay otras cuestiones que son, ya vamos a ir hablando, más delicadas para tener realmente en cuenta, ¿no? El acceso a la información, el poder para organizar ciertas cuestiones en la intervención, es decir, esas cosas a veces son más difíciles de superar que la falta o la escasez de tiempo. Así que eso también, digamos, son en el análisis de los pros y los contras, son variables que entran en juego. Volviendo un poquito a la materia, les decía, vamos a tratar de esto, ¿no? De armar, de ir elaborando, ir diseñando un poco algún proyecto en una línea o en otra. Para esta materia va a ser suficiente con que ese proyecto quede armado, quede pensado, puesto en papel. Seguro va a haber errores, va a haber cosas que están incompletas, iremos corrigiendo, iremos avanzando. Tenemos todo este mes de julio para ir trabajando. Como les decía en la clase grabada de la semana pasada, que dicho sea de paso ya está en el aula, no he visto muchos o muchas que la hayan visto, pero bueno, están por lo menos. Igual es muy de presentación, es muy introductoria, no hay mayor desarrollo, por lo menos conceptual o teórico, no es mucho. Y además para arrancar hemos empezado con un pequeño texto y algunos videos, que veo que los videos no les interesa mucho verlos, pero bueno, son ilustrativos, ¿no? Y la gente que sabe de armar clases en la virtualidad recomienda que usemos videos para que no sea tan aburrido el texto o la palabra del docente solamente. Entonces, incorporamos el tema videos. No es fácil elegirlos. Hay muchos videos muy que provienen de instituciones muy
valoradas o reconocidas, pero con errores conceptuales y demás, así que no vayan a creer que es una tarea sencilla y simple, y tampoco, por supuesto, el primer video que aparece es el que ponemos, por lo menos en mi caso, los miro bien, los analizo, descarto, generalmente veo como 10 videos antes de decidirme cuál va a ser el que vamos a compartir en la materia. Después creo que habla mal de la materia, una materia que tenga material con errores, ¿no? Y por supuesto habla mal de lo que es la autoridad pedagógica del docente, no saber reconocer o enfrentarse de algún modo a esos errores. Ahora tenemos un poco más de material teórico, un poco menos de video, pero he puesto lo menos posible, generalmente, y yo entiendo, el planteo viene por el hecho de mucha bibliografía y poco tiempo, y es cierto, muy cierto. Pero estamos en una carrera universitaria, esto no es un curso de capacitación. No es un cursito donde con 3 hojitas aprobamos y nos llevamos los 40 puntos del curso. Estamos dando un salto cualitativo en nuestro título docente y estamos en una carrera de carácter universitario. Nosotros en mi época sabíamos leer libros enteros. Está bien, eran materias anuales, los tiempos eran muy diferentes. Pero no nos quejábamos por leer porque hoy realmente esas lecturas nos ponen en un lugar muy útil, saber un montón de cosas. Esto que hoy se usa poco, ¿no? De la memoria de uno, del conocer uno. Hoy los chicos cuando no saben algo van al celular, googlean y listo. Todo está en el celular, todo el conocimiento que alguna generación sabíamos tener nosotros hecho cuerpo, ese conocimiento, esta generación lo tiene en esa cosita que se llama celular, y en el momento que se quedaron sin carga, se acabó el conocimiento. Así que inconvenientes diferentes, es cierto, épocas distintas, por supuesto que sí. Pero la lectura no está de más. Sé que no va a haber mucho tiempo, por eso he tratado de ser lo más medido con el tema del material bibliográfico. Hay un manual de investigación que lo suelo usar en las materias de investigación que doy en carreras universitarias, que son cuatrimestrales, no vayan a creer que son mucho más extensas que esta, pero es un manual de 600 y pico de páginas. No lo leen todo de punta a punta, pero es un manual bastante completo de Hernández Sampieri. Lo pueden encontrar en internet por si a alguien le interesa ver después los detalles, pero bueno, ahora vamos a trabajar con textos más cortos, más breves, más sencillos, siempre con esta forma de manual, con una forma más didáctica de presentar los temas para que sea más fácil poderlos ver. En el aula tienen, por cualquier duda, un foro para dudas y consultas, pueden consultar. Yo estoy, no diariamente, pero sí a lo sumo pasando un día ingresando al aula, viendo las dudas que hay. Si algo no contesto es porque me parece que está fuera de lugar la pregunta, nada más que por eso. Tenemos ya pautado las actividades, tenemos pautado los tiempos, está eso ya presentado, así que vamos a ir trabajando gradualmente. A medida que avancemos se van a ir desplegando las pestañas y vamos a ir avanzando en esto, ¿no? Así que bueno, respecto del foro que han hecho, que han estado participando, respecto del foro les decía, he hecho un par de intervenciones en los primeros, que han hecho alguna participación muy temprana, cosa que agradezco, así no se me junta todo el último día. Este, y alguien después, no recuerdo los nombres, no importa ahora en realidad, reescribió y reelaboró lo que había hecho en función de alguna sugerencia o comentario que yo le hice. Perfecto, esa tiene que ser la modalidad de trabajo. Muy bien por esa alumna, ¿no? ¿Qué se ve en general? En los foros cada quien después lo aplica y lo autoanaliza. Primero, la empiricidad de los problemas. Cuando hablamos de un problema, lo tenemos que ubicar en dos coordenadas básicas, tiempo y lugar. Ya sea un problema para intervenirlo o un problema para conocerlo, no importa cuál de los dos.
¿Qué implica coordenadas de tiempo y de lugar? Que si estamos hablando de escasa participación, estaba leyendo uno esta mañana, escasa participación de los niños en las actividades pedagógicas propuestas. ¿En dónde? ¿Qué es un jardín, una escuela, un colegio secundario? ¿Mm? ¿Cuándo? ¿Este año, el año pasado, hace 10 años atrás? Entonces, necesitamos ubicar, los problemas son concretos, empíricos. Necesitamos ubicar en coordenadas de tiempo y de lugar los problemas, básico, fundamental. Eso después se traslada a los objetivos, tiene que aparecer ese tiempo y lugar en un montón de ítems de lo que tenemos que ir desarrollando. Así que a pensar un poco eso, en no plantear un problema teórico en definitiva, abstracto, sino me dice dónde, ¿no? Que estas dos cuestiones son básicas, coordenadas de tiempo y de lugar. Porque eso después se va a ver reflejado en un montón de otras actividades que se van a poder hacer o no. No es lo mismo trabajar con niños muy pequeños, con chicos más grandes, adolescentes. No es lo mismo un problema planteado en un ámbito rural que en un ámbito urbano. Entonces, esas distinciones después se convierten en propuestas de acción, en tipo de datos que vamos a conseguir, un montón de en herramientas que vamos a utilizar. Yo sé que en la ruralidad, si quiero hacer una investigación y armo una encuesta para compartirla con los papás por WhatsApp, y habrá que ver si hay internet, si hay conectividad. En muchos lugares de la ruralidad no la hay, ¿no? Entonces tendré que hacer la encuesta en papel, como era la vieja usanza de las encuestas, incluso la del censo, que se hacía cada 10 años, que se debería hacer cada 10 años, ir con el papel y hacer la encuesta casa por casa o familia por familia. En la zona urbana, por ahí es más fácil pensar en armar una encuesta y compartirla por WhatsApp en el grupo de los padres y ahí te la van respondiendo. Con la intervención lo mismo. Pensar en hacer reuniones con padres no es lo mismo en una zona urbana donde a lo mejor los chicos viven muy cerquita y hay un fácil acceso a la escuela, a hacerlo en una zona rural. Incluso la hora. En la ruralidad, reunirse de noche no es tan fácil ni simple. Puede haber más disponibilidad mientras haya luz solar para la reunión. Y en la zona urbana, una reunión a las 4 o 5 de la tarde o a las 10 de la mañana es muy probable que los papás estén trabajando. O sea, no te va a ir nadie a la reunión. Entonces hay que pensar eso, ¿no? Y en eso, estar ubicado en el tiempo y en el lugar es fundamental. La posibilidad, la factibilidad de las acciones tiene que ver justamente con ese contexto en el que se desarrolla. Otra cuestión que me llamó la atención, aunque no todos, pero muy bien esos trabajos, esas exposiciones que han ido armando, planteando lo que se plantea en el texto, que es lo básico para reconocer un problema, que es lo que ocurre en la realidad con lo que uno esperaba que ocurriera. Es decir, esa realidad concreta, empírica, las cosas como son y las cosas como uno quería que fuesen o esperaba que fuesen. El ideal. Ese ideal se construye sobre un marco legal a veces, se construye sobre un marco valorativo también, se construye sobre un marco de expectativas. Ay, porque a mí me gustaría que en el jardín todos los chiquitos vinieran peinaditos, limpitos, trajeran su comidita y resulta que en el jardín los chicos te van sin higienizarse, te van sin desayunar, te van sin las cosas, si tienen uniforme o algo similar, no lo llevan, llegan tarde. Entonces, ese jardín real no es el jardín ideal que yo esperaba. Y ahí cuando lo real y lo ideal no coinciden, ahí es cuando hay problema. ¿Mm? Ustedes en gestión han tenido, calculo ya, una materia, una optativa que se llamaba conflicto y sí, conflicto y mediación. Te estaba cambiando de lugar el conflicto y mediación en contexto educativo. ¿No la han tenido a esa, una optativa? Todavía no, Todavía no. es la Ah, bueno. siguiente. Bueno, esa materia es interesante porque se plantea
distinción entre lo que es el conflicto y el problema. Todo conflicto es un problema, pero todo problema no es un conflicto. Aquí lo que tratamos de ubicar, de encontrar y de reconocer son los problemas, porque nos vamos a basar tanto para intervenir como para investigar en problemas. Ese es el punto de partida. No tiene sentido conocer algo que no es problemático, problemático en términos de conocimiento. No tiene sentido pretender solucionar algo que no reviste carácter de ser un problema. Si no es un problema, significa que funciona bien. Y si funciona bien, ¿qué queremos mejorar si funciona bien? Y cuando hablo de problema de conocimiento, me refiero a hacernos una pregunta que nos lleve a generar conocimiento sobre algo. En los secundarios nos hemos visto estos últimos meses muy invadidos por la cuestión de amenazas de armas de fuego, de chicos que llevan armas a la escuela, a veces armas de fuego, a veces cuchillos, o cualquier otro tipo de arma. Y bueno, ahí hay un tema evidente. ¿Cuál es el tema? La violencia en la escuela, no la violencia escolar. La violencia escolar es la que ejerce la escuela, que ese es otro tipo de violencia. Aquí estamos hablando de violencia en la escuela. Y ahí fíjense la función importantísima del lenguaje. No es lo mismo hablar de violencia en la escuela que hablar de violencia escolar. La violencia escolar es a la que nos somete la directora del jardín, la rectora del secundario, la directora de la primaria, la supervisora, etcétera, etcétera. O puede ser la que el docente ejerce sobre su alumno también. Y la violencia en la escuela tiene que ver con estos otros agentes que a veces también son los mismos, que traen esta acción de la violencia medio como desde afuera y la instalan en la escuela. En la escuela no es común ni esperable que un alumno o que un docente lleve un arma, ni un papá. A mí me ha tocado una época que estaba de director de una escuela aquí en Santiago. He estado 3 años, 2004, 2005 y 2006. Este, Le dije a un papá que no lo dejaba entrar a la escuela, porque el papá era policía y venía de uniforme y venía con el arma. Y le digo, yo en lo personal con usted no tengo ningún problema, ni con su profesión, pero usted a la escuela con arma no va a entrar. Pero es que estoy de servicio y pasaba y o deja el arma en algún lugar, no me puedo separar del arma. Y bueno, entonces tendrá que buscar otro momento para venir a la escuela. ¿Por qué? Y si se le escapa un tiro, y si se le cae el arma, y si algún chiquito travieso, porque nunca faltan, le logra sacar, sí, tienen todos los cuidados, el seguro, sí entiendo. Pero ¿para qué poner una situación de riesgo innecesariamente? Entonces, en la escuela, puertas adentro, armas no. Sea papá, sea mamá, sea abuelo, docente, ni hablar. Creo que eso está claro, me parece que eso no hace falta explicarlo mucho. Así que bueno, esas cuestiones sé, a veces me cuenta una prima de Córdoba que a veces hay barrios donde van los docentes a dar clase, y son barrios que son complicaditos, digamos, para andar caminando. Más de una vez la han sabido asaltar entre que iba a tomar el colectivo desde la puerta de la escuela a la parada del colectivo. Pero bueno, no sé, esa cuestión de las armas. Entonces, es un tema realmente es un problema. ¿Eh? Y ahora el problema es plantearlo en forma concreta, empírica, ¿no? Hemos visto en las noticias, creo que el caso que un poco disparó todo era un caso del norte de Santa Fe. No me acuerdo de que si era, no era Reconquista, o Tostado, alguna ciudad medio grandecita del norte de Santa Fe. Y de ahí empezaron a aparecer otros en otro lugar y como que se contagió una situación, o por lo menos afloró, digamos, empezó a mostrarse que a lo mejor estaba medio a veces como contenida, hay cosas que a veces no circulan mucho como noticia, pero no quiere decir que no esté pasando. Por eso la mirada para reconocer los problemas es una mirada crítica, básicamente crítica. Bien, eso en cuanto a la participación en los foros, ¿no? Repito esto, no se olviden de siempre ubicar coordenada de tiempo y de lugar, y muy bien estos trabajos que han ido planteando la cuestión de la distinción entre lo ideal y lo real para ubicar en esa
en esa falta de coincidencia el problema. Cuando mayor es la distancia entre uno y otro, más grave, más profundo es el problema. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta o pasamos a ver algunas diapositivas del tema de hoy, de lo preparado para hoy. No, bueno, em, a ver un segundito, voy a tratar de buscarlas, ya las perdí, ¿ve? Ahí tiene que estar. Bien, ustedes me dicen si se alcanza a ver, Sí, se ve. ¿se ve? Sí, Sí, se ve. profe, sí se ve. Sí, profe, se ve muy Sí, bien. profe. Perfecto, Se ve muy Sí, bien. gracias. profe. Bien, no vaya a ser que yo siga pensando que se ve y al final ustedes no ven como recién Sí, sí. con el micrófono. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de estos primeros pasos de la intervención y de la investigación educativa. Vamos a ver que hay puntos de coincidencia entre uno y otro en el diseño de lo que va a ser esta planificación, este plan para intervenir o para investigar. Recuerden que los objetivos son bastante distantes uno de otro, pero el esquema sobre el que armamos el proyecto es muy coincidente en algunos aspectos. Por intervención, decíamos, es toda una estrategia donde la planificamos y luego actuamos, accionamos, que nos permite a los docentes, a los agentes educativos, tratar de justamente solucionar o mejorar alguna situación. Cuando hablamos de intervención, se reconocen varias fases en este proceso. La primera, que es la de planeación o planificación. En educación se habla mucho de planeación, por eso planeamiento, que suele ser una oficina en los consejos de educación, ¿no? Esto básicamente consiste en la elección de lo que preocupa, del tema, y después, dentro de ese tema, si tiene que estar englobado, incluido, se elabora un problema. El material para ver cómo elaborar problemas está en la clase anterior, me parece bastante claro y se ve que muchos lo han podido leer y entender bastante bien. Es de lectura simple, fácil, así que una vez que tenemos el problema, tenemos que pensar la solución. Y eso es básicamente intervenir. Aquí lo que se arma es un proyecto. Los docentes estamos acostumbrados a armar proyectos. En la escuela cualquier cosa que queremos hacer tiene que estar primero planificada, puesta en papel, presentada a las autoridades, aprobada. En el mejor caso te los leen, otras veces ni siquiera. Pero aquí estamos hablando de hacer algo así. El producto de este taller va a ser eso, ese proyecto, esa puesta en papel de las ideas que uno tiene, por eso se trata de trasladar ideas al papel, que no es tarea fácil, ¿no? Uno cree tener ideas claras y en realidad la claridad de la idea tiene que ver cuando una idea es clara, cuando yo la puedo compartir con otro, la puedo comunicar. Ahí le pongo claridad a las ideas. Somos enredados para pensar. Por eso uno dice, bueno, yo escribo y me entiendo, pero acá el tema es que el otro te entiende. En este caso, ese otro soy yo, ¿no? Hay quien tiene que entender lo que ustedes quieren hacer, que a veces se entienden las ideas, pero en la precisión del lenguaje no aparece con claridad. Eso es lo que vamos a ir trabajando mucho ahora, pensar un poco esas soluciones, ¿no? Tengamos en cuenta que pensar en una solución no es necesariamente aplicarla. Nosotros por ahora la vamos a pensar a la solución, ¿no? Para aplicar soluciones, eso es una instancia de poder que a veces no se la tiene, a veces sí, depende de cada escuela, cómo se maneja, el estilo de gestión y demás.
Una segunda fase en la intervención tiene que ver con la implementación, es decir, eso que hemos puesto en un papel como idea, ahora hay que convertirlo en realidad. Necesitamos llevar eso a lo fáctico, a lo empírico. Entonces tenemos que justamente ir generando las acciones necesarias, que ya la habíamos planificado, para poder llegar a esa solución. Em, los trabajos, los proyectos de intervención suelen tener una modalidad de evaluación. Hay tres modalidades de evaluación: la ex ante o previa, la ex post o final o de resultado, y la de proceso, la que se da durante. En estos proyectos de intervención suele ser muy conveniente que haya este tipo de evaluación porque permite ir sobre la marcha realizando ajustes. Entonces está casi garantizado un buen resultado final. Casi, digamos, porque siempre hay elementos que no están exactamente bajo control, así que se nos puede escapar la tortuga por algún lado. Pero se va a ir ajustando el proyecto de modo de tratar de tener ese resultado que se había pensado en un primer momento, ¿no? Las fases de evaluación, bueno, esto les decía, me adelanté un poco con la filmina, ¿no? Hacer el seguimiento, verlo al proyecto en términos de proceso y después sí, sobre todo lo que sería la evaluación ex antes estaría incluida en el diagnóstico que se hace. En los proyectos de intervención se hace un diagnóstico, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y la última es importante para poder hacer una correcta, una adecuada evaluación del proyecto de intervención, tener metas. Las metas son los objetivos cuantificados. Entonces, teniendo metas, qué sé yo, se planificaron 8 reuniones con los padres. Bueno, se hicieron 7 reuniones en tanto tiempo, qué sé yo, de aquí a diciembre. Llegó diciembre, en lugar de 8 se hicieron 7. Bueno, entonces un porcentaje de lo que se pensaba hacer es lo que se ha logrado. No se ha logrado el 100%, se logró, bueno, en este caso sería un 87,5% de lo que estaba planificado en este ítem, ¿no? En esta actividad. Y así se va evaluando. Generalmente las evaluaciones tienden a ser cuantitativas, ya vamos a hablar de eso también. Puede haber evaluaciones cualitativas, pero en este tipo de proyectos normalmente va más por lo cuanti la evaluación. Y por último, una vez terminado esta etapa de la evaluación, la evaluación también puede ser participativa, la gente también da su opinión sobre el proyecto, no solamente quienes los responsables que lo han llevado adelante. Y en la cuarta fase tenemos la comunicación y la difusión. Aquí la idea es compartir con la gente con la que se trabajó los resultados y en los casos más formales, cuando a veces los proyectos de intervención están avalados por el equipo de gestión o por la misma institución educativa, hay que comunicar jerárquicamente los resultados, es decir, preparar un informe muy detallado y muy pulido para elevar a las autoridades de la institución y generalmente de la institución a supervisión o a otras instancias. A veces hay proyectos que incluso tienen financiamiento. Había, ¿cómo se llamaba esto? Un programa de escuelas presidenciales. No era exactamente así el nombre, era algo parecido que ya no funciona más, como han dejado de funcionar muchos de los programas socioeducativos que teníamos, que tenía incluso financiamiento, es decir, Profe, ¿sí? por ejemplo, buenas, yo soy de la provincia de Catamarca Ujú. y acá en Catamarca en el 2012 estuve trabajando en un programa educativo que se llamaba CAI, los centros de actividades intracurriculares, digamos, y se daban clases de apoyo y se fortificaban con otro tipo de actividades para los niños. Eso sí también fue con financiamiento. Sí, los CAI era Centro de Actividades Infantiles.
claro, sí, Sabían sí, sí. funcionar los sábados por la mañana. Eso era un programa nacional que había. Sí. Ahí en Catamarca estaba también había un ingeniero agrónomo, Cata le decían, porque los changos lo conocían porque era catamarqueño, no me acuerdo el apellido, ahí estaba en el ministerio trabajando, y me acuerdo que se hizo una puntada grande en Tafí del Valle. Y ahí he conocido a la gente de Catamarca que andaba con este programa. Lindos proyectos de trabajar con la comunidad, de trabajar con pueblos originarios, con comunidades rurales, la verdad, muy bien encarados, muy interesante, digámoslo. Y en zonas más urbanas trabajaban mucho, me acuerdo, la gente de Córdoba y de Buenos Aires, trabajaba en villas de emergencia, en villas de zonas de familias muy humildes, ¿no? Nosotros ganamos, no me acuerdo si era año 2012 por ahí o 2011, el segundo premio, el primero lo ganó la carrera de psicología de la UBA y nosotros con un profesorado del interior de aquí de Santiago, de Tintina, el IFD 23, ganamos el segundo premio a nivel nacional. Así que la verdad que salir a competir con universidades y obvio que con los porteños que suelen acaparar todos los premios siempre, desde nuestro humilde lugar fue todo un logro muy interesante. Esos proyectos, les decía que tienen financiamiento, hay que detallar bien en qué se gasta y tiene que ser coherente. Entonces, no puede haber gasto suelto que no se sabe si tenía que ver con una reunión, si tenía que ver con qué. Entonces, y todo tiene que responder el gasto a lo planificado previamente. Por eso es fundamental tener una buena planificación, bien clarita, bien detallada. Por las dudas, claro, aquí no hay presupuesto. No se vayan a confundir. Estoy mencionando la posibilidad porque seguramente en qué van a poder aprovechar mucho esta materia va a ser en estos casos que lleguen, ojalá en algún momento vuelvan a llegar a las instituciones estos ofrecimientos de armar proyectos para generar espacios de este tipo, ¿no? Y recibir financiamiento porque hacer algo cuesta. Y muchas veces esos costos los asumimos entre los profes, los papás de nuestros alumnos, hacer una visita en el jardín o en la escuela primaria a una granja para que los chicos dejen de conocer la vaca por la lámina de la vaca y puedan ver la vaca o la cabra o el caballo o la gallina en carne y hueso, hay que pagar un colectivo, hay que llevar una merienda para los chicos, y eso cuesta. Bueno, eso en alguna época solía haber presupuestos para las instituciones para hacer este tipo de salidas, ¿no? Hoy en día prácticamente no. Antonella, ¿estás levantando la mano? Sí, profe, le quería Bien. comentar que acá en Tucumán hay un proyecto que se llama ABP, que es aprendizaje basado en problemática, donde el ministerio hace como una financia los mejores proyectos y había, por ejemplo, en una secundaria un gran déficit de aprendizaje en tecnología. Entonces los profesores, y en matemáticas, los profesores de matemáticas con tecnología se unieron para armar este proyecto, hicieron que los chicos hagan videojuegos, bueno, y ahí se dieron cuenta que el problema no era en sí los conceptos, porque lo aprendían muy bien, sino en cómo habían enseñado ellos esos proyectos. Ah, mira. Entonces, al mejor proyecto lo financian y van compitiendo a través de las provincias, nación, etcétera. Ah, mira, qué bueno, qué bien, qué lindo. Bien, bueno, qué bueno que haya habido esta reflexión y uno a veces cree que hace las cosas bien y a veces no las estamos haciendo tan bien, ¿no? Poder reconocer eso habla mucho de la honestidad de los docentes, ¿no? Bien, y les decía la cuarta fase, ya última en esto que es la intervención, es la comunicación o difusión, ¿no? Esto de elaborar los informes, las rendiciones de cuenta, estos proyectos que tienen financiamiento externo, hay que rendir cuenta de cada monedita que se recibió,
Si no, después hay problemas, se hace quedar mal a la escuela y demás. No he visto mucha denuncia judicial en esto, porque en definitiva puede haberla, ¿no? Porque se trata de manejo de fondo público. Estos proyectos son fondos del Estado, así que hay que trabajarlo con esa seriedad. No son, digamos, no vamos a estar como Adorni con millones y millones de dólares ni nada por el estilo, ni soñemos con eso, pero son evidentemente un dinero que es del Estado y es de todos, por lo tanto, ¿no? De ahí la seriedad con la que hay que este, manejarlo a esto. Bien, la idea de los proyectos de intervención es que puedan ser replicados, es decir, algo que dio buen resultado solucionando este problema en este lugar, que pueda dar buen resultado en otro lugar. No suele ocurrir mucho porque el diagnóstico tendría que ser exactamente igual. Y ahí, al variar el diagnóstico, que es lo que suele ocurrir, la solución no siempre tiene que ser pensada exactamente igual o de la misma manera. Bien, recién veíamos un poco sobre intervención, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de investigación y vamos a ir alternando y por ahí algunas cosas vamos a ir uniendo algunos aspectos. ¿Eh? Investigar es básicamente producir o generar conocimiento, ¿no? Y nuevos conocimientos. Investigar lo que ya está conocido no tiene, digamos, utilidad. Ya se lo conoce, ya se sabe cómo es. Entonces, la idea siempre es esta búsqueda de nuevos conocimientos. ¿Esos conocimientos para qué sirven? Para resolver problemas. Y ahí fíjense cómo la investigación se asocia a la intervención, resolver problemas, ¿no? Y la forma que toman los conocimientos cuando se van hilando y se van entramando con otros son las teorías. Las teorías son esa forma que tiene la ciencia, o esto que llamamos ciencia, para explicar el mundo en el que vivimos. Un buen conocimiento de ese mundo en el que vivimos nos permite sobrevivir, ni más ni menos. Nos ha permitido encontrar soluciones para cuando hace mucho frío, para cuando hace mucho calor, para la escasez de alimentos, para la escasez de agua. Entonces, esa utilidad que tiene la ciencia y otros tipos de conocimiento también, pero sobre todo la ciencia, tiene que ver con eso, ¿no? Con permitirnos sobrevivir. De no ser por el conocimiento, no estaríamos aquí y no estaríamos menos habiendo logrado esto, ¿no? Todo este desarrollo tecnológico, toda esta facilidad de hacer un montón de cosas y de vivir en la forma o en el estilo que vivimos. No todo es positivo en nuestro estilo de vida, ¿no? Estamos contaminando el ambiente, estamos generando mucha basura, estamos generando una sociedad muy desigual, pero eso es corregible, eso lo podemos mejorar. ¿Falta intervenir más en eso? Obviamente que sí, ¿no? En este sentido, hay dos enfoques básicos que después vamos a volver un poco en investigación, que es lo cuantitativo y lo cualitativo. Y este autor, Hernández Sampieri, que figura aquí abajo, propone la combinación de ambos, que es lo que se llama, él llama mixto. Otros autores como Irene Basilacci de Gialdino le llama triangulación, a ese proceso donde lo cual y lo cuanti se combinan. ¿Esto qué significa? Que en investigación sí se usa la estadística, pero no siempre la estadística y no solo la estadística. Hay otras formas de hacer investigación en lo cualitativo, donde la estadística no tiene nada que hacer. Por eso es bueno, si han tenido ya alguna de las materias que los orienta más a lo que es investigación o producción de datos, recordar eso. No, en investigación no todo es estadístico, no todo es cuantitativo. Está lo quali y está la posibilidad de la combinación de ambos. Para Hernández Sampieri, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Ese fenómeno tiene que ser empírico, como decíamos recién, ubicado en coordenadas de tiempo y de lugar, y es un proceso. Esto que preguntaba la compañera del tiempo, y sí, lleva su tiempo, ¿no? La ciencia no se dedica a estudiar lo que no existe, la ciencia estudia lo que existe. Por eso la ciencia no estudia a Dios. ¿Qué estudia la ciencia? La religión, estudia instituciones como la iglesia o las iglesias, pero la ciencia no se dedica a estudiar lo que no se puede, aquello
a lo que aún no se ha podido comprobar su existencia. Sea Dios, sea el tema este de los alienígenas. Estoy viendo unas series en, creo que es, no sé si es History Channel o National Geographic sobre alienígenas ancestrales. Está muy entretenida, pero tiene tanto de suposición que la verdad que está lejos de poder ser considerado ciencia o cercano a lo científico, ese tipo de estudio, ¿no? Pero entretiene. Para divertirse y entretenerse está bueno. Eh, para Mario Bunge, un epistemólogo argentino, Hernández Sampieri es colombiano. Bunge es argentino, para él es un proceso riguroso, racional y sistemático que permite entender el mundo y que es vital para el avance del conocimiento. Fíjense cómo van coincidiendo en hablar de proceso, en hablar de lo sistemático, riguroso, dice, muy estricto, lo empírico, racional, la cabeza, en en la producción científica de conocimiento no hay lugar para opiniones, ni suposiciones, ni supersticiones. El hecho se analiza racionalmente, no con otro, o ni siquiera emotivamente. No, no entra en juego el tema de las emociones. En la ciencia, ¿no? Estamos hablando de la ciencia. Carlos Sabino, si no recuerdo mal, es español. Él la describe como un procedimiento reflexivo y controlado cuyo propósito es descubrir nuevos hechos, formular teoría o corroborar leyes, ¿no? Estamos dando vuelta más o menos ya sobre lo mismo. Ezequiel Anderé, que es un argentino casado con una española, la concibe como un procedimiento reflexivo, metódico y crítico que busca interpretar los hechos, relaciones o leyes de la realidad. Anderé y Sabino han sabido trabajar juntos. Por eso sus definiciones son más o menos aproximadas. Así como veíamos fases en la intervención, tenemos etapas de fases de la intervención, tenemos etapas de la investigación. La primera, que es de planificación, elaborar el diseño, es esto que hacemos los docentes con nuestras clases de armar un proyecto. En realidad el proyecto es la ejecución, tendría que ser, digamos, pero le llamamos de esa manera, ¿no? Después de planificarlo, lo ejecutamos, es lo que se llama trabajo de campo, trabajo en terreno. Salimos a obtener, a recolectar los datos que habíamos pensado en nuestra etapa anterior. Una vez que tenemos todos esos datos reunidos, los analizamos. Este es más trabajo de escritorio, de computadora. Ese análisis puede ir por lo cuanti o lo quali, depende del enfoque del trabajo. Todo eso, se ha analizado esos datos, se elabora un informe de todos esos hallazgos, todos esos resultados que se han encontrado, se lo redacta, se lo pone por escrito y eso después se comunica. Se elevan esos informes a quien corresponda o en el caso de la investigación es muy común que se organicen congresos o jornadas donde investigadores van y exponen sus trabajos, otros por ahí lo pueden cuestionar o preguntar, y se va exponiendo lo que uno hace. La investigación se sociabiliza, se comparte con otros, no se socializa, sino que se sociabiliza, se va compartiendo con otros, ¿no? En el caso de la intervención, tiene estas etapas también, que dice, para fines didácticos se presentan de manera lineal, generalmente se van superponiendo. Esto es para la intervención y para la investigación, ¿no? Se superpone una con otra, mientras uno va terminando de planificarlo, ya va obteniendo algunos datos, mientras todavía está obteniendo datos, ya empezó a analizarlos primero, entonces va generando cierta superposición de estas etapas, no son tan estrictas y tan claramente separadas unas de otras, ¿no? Lo cierto es que todo tiene básicamente que ver con problema. ¿Qué hacemos con el problema? Sea conocerlo, sea intervenirlo y elaboramos la propuesta, ya sea para intervenir o para conocer. Esos tres pasos son básicos y fundamentales. Eliot es un inglés que trabaja en lo que es investigación-acción, que es una línea inglesa muy interesante que logró reunir las dos cosas, digamos, investigar e intervenir. El riesgo de esto es que Eliot, igual que Carr, Kemis y otros autores más, lo que han hecho es poner todo en manos de los docentes
y dejar de lado al responsable primero en educación, que es el Estado. Es decir, si en la escuela hay un problema, la responsabilidad del docente, que puede haberla, no digo que no, pero la intervención directa y la búsqueda de la solución tiene que estar en manos del Estado o de quien lo represente al Estado, ¿no? A veces los docentes salimos a buscar soluciones, a resolver problemas y el Estado no aparece. Lo hacemos muy a título nuestro. Hay escuelas, me acuerdo de una época que las escuelas necesitaban aulas, se nos estaban llenando las escuelas de chicos en los 90, por ejemplo, principios del 2000. este, las escuelas necesitaban aulas, no había plata, no es la primera vez que te dicen que no hay plata, y entonces los docentes, los papás, hacíamos beneficios, campeonatos de fútbol, bailes, en las escuelas rurales más todavía, este, y los bingos familiares, eso que se juntaba la gente el sábado a la tarde y jugaban al bingo y demás, y los docentes ahí un sábado a la tarde poniéndole el cuerpo, perdón, a la institución, para juntar unos pesos y poder comprar los ladrillos y hacer construir el aula y que los chicos tengan esa aula más que se necesitaba. Bueno, la investigación-acción favorece eso, los procesos de organización de base, de los docentes, de la comunidad, que está muy bueno porque es un proceso de empoderamiento, pero convengamos que él es muy funcional a que el Estado se corra y desaparezca. Y si la educación es obligatoria por ley, esa obligatoriedad para el ciudadano significa la obligatoriedad para el Estado de hacerse cargo de. El Estado no puede desentenderse de su obligación en lo educativo. Y tiene que ver con el financiamiento de la educación, más allá de todos los controles que quieran hacer, curriculares, laborales, métele, no hay problema. Pero cuando hace falta un aula, la tiene que construir el Estado. Cuando hace falta poner un docente, no se puede sacar plata de la cooperadora para pagarle un sueldo que no llega a serlo tampoco y que encima es informal en negro al docente para que dé música en el jardín o de inglés o de educación física. Entonces, esas cuestiones son cuestiones políticas que a veces no hay tiempo como para conversarla demasiado, pero juegan en todo esto, ¿no? Las propuestas de intervención van por distintos lugares. Esto tiene que ver según los actores y según cómo se problematiza la situación, ¿no? Hay ciertas propuestas que tienen que ver con el docente como el centro de la solución y hay otras que, por el contrario, logran hacer que eh, el centro de la solución sea un sujeto colectivo, el docente con la comunidad o todos los docentes de la institución, no uno solo. Esto tiene que ver mucho también con los criterios que hay para la gestión, criterios más personalistas, criterios más participativos. Esto se ve mucho en la intervención, cuando se piensa eh, una cuestión muy mesiánica, yo sé cómo hay que solucionar, yo armo el proyecto, yo lo llevo adelante y yo logro resolver el problema. Cuando en realidad hay otras formas que tiene que ver con aprovechar que hay un problema, aprovechar que somos muchos, papás, otros docentes, y que todos podemos colaborar y todos podemos participar y aportar, incluso cosas distintas, ¿no? Es sabido que los grupos de tareas suelen ser hacia adentro conflictivos, por supuesto, donde hay dos, puede haber dos opiniones, cuando hay un grupo de dos ya puede haber dos opiniones distintas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo que dice A o lo que dice B? Bueno, dialoguemos. Mm. Traigámoslo un poco a Paulo Freire, que lo hemos visto tanto en los profesorados, y pongámoslo en juego en nuestra cotidianidad de las instituciones. Dialoguemos y veamos, ¿no? Decidamos juntos y evitemos esta jerarquización de las relaciones entre docentes, que ya de por sí el sistema lo plantea de esa manera. Entonces, pensar esto, ¿no? Les decía al principio, básicamente el docente interviene todos los días, es decir, cada vez que damos una clase estamos interviniendo. Estamos tratando de generar una mejora
en el conocimiento que tienen nuestros alumnos de la realidad. A veces pequeña, a veces más grande, a veces nos da buen resultado, a veces no. Eso sí. Y otra cuestión a tener en cuenta es cuando esto que planteaba de Elliot, por ejemplo, con su investigación-acción, cuando el docente se hace cargo del problema y busca solucionarlo, y cuando hay un externo, un profesional que es el que tiene otra mirada y es el que va indicando cuál es el problema, cómo se soluciona. Eso es lo que suelen hacer en muchas instituciones los gabinetes, ¿no? Los gabinetes que aportan desde fuera, el gabinete ojalá estuviera metido en el aula, rara vez lo hacen, ojalá que sí lo hagan y siempre. Y desde afuera miran, evalúan, traen su teoría, toda su sapiencia, su expertise y la ponen en juego. A usted, profe, lo que le conviene hacer es esto, esto y esto. Ah, sí, mira vos. Bueno, dije al santeño, ya te lo voy a hacer. Ese ya significa que déjalo, ¿no? Entonces, esas cuestiones son muy comunes a veces de vivenciarlas en nuestras instituciones, ¿no? Hay, el gabinete trabaja muy en esta línea, ¿no? De generar ese apoyo que a veces es más colaborativo, te deja participar, es un poquito más humano en ese sentido y no tan técnico de pensarlo como el que sabe le enseña a este bruto que está en el aula que no sabe, sino justamente compartir experiencia, compartir saberes y tratar de buscar juntos las soluciones, que eso es otra, también es una cuestión política, ¿no? De pensar que aquí no hay mesías, no hay salvadores, sino que las soluciones vienen de el poder unirnos, el poder sumar nuestros esfuerzos para llegar a ese lugar de las soluciones, ¿no? De acuerdo a lo que son lo conceptual, la orientación conceptual en la, bueno, esto que les decía recién. En los trabajos de intervención puede ser una propuesta de carácter técnica, de orientación técnica, esta que hace el experto, por ejemplo, o la otra que es más, aquí estos autores la llaman crítico progresista, que tiene que ver con dar más participación, con saber escuchar, saber dialogar y saber sistematizar experiencias y poder poner en común, ¿no? Em, A mi entender, lo que dura más, lo que se mantiene más en el tiempo, es lo segundo. Mm, Es lo segundo. Porque además lo que dicen los técnicos, mañana cambia la psicóloga del gabinete y la persona nueva que viene a reemplazarla te viene con otra teoría y te cambió de un día para otro todo el estilo de trabajo. O pretende cambiar todo. Si puede. Entonces esas cuestiones a veces lo que se construye desde abajo se construye con mayor firmeza. Todo aquello que tiene un carácter participativo, un estilo de trabajo colaborativo, cooperativo, suele ser más, más duradero en el tiempo, se sostiene, ¿no? Esa es la sostenibilidad de los proyectos. En investigación, decía, teníamos tres enfoques: el cuantitativo, este tiene que ver con la idea de medir. Se mide magnitud, se mide cantidades, tamaños. Acá se deduce mucho, se usa mucho el pensamiento al estilo matemático. Son procesos más lineales, más estructurados. Mm, Se usa mucho para probar hipótesis. Aquí es donde se hacen experimentos, por ejemplo, ¿no? Y se usa mucho la estadística. Esto al momento de analizar los datos, ¿no? Supuestamente es lo más objetivo que hay, si es que hay algo objetivo en el campo de la ciencia. Otro enfoque es el cualitativo. Aquí la idea tiene que ver con comprender, como dice un autor llamado un sociólogo Max Weber, ¿no? Comprender los fenómenos, comprender el sentido de las cosas que se hacen. ¿Por qué los papás no mandan los chicos a la escuela? Bueno, lo podemos ver cuantitativamente, cuál es el nivel de inasistencia,
todo eso, registro en mano, es una tarea solamente de reunir la información y aplicar algunas fórmulas estadísticas y listo. Ahora, y si uno pregunta, ¿y por qué los papás no mandan los chicos a la escuela? Ahí vamos a tener 30 papás en un grado y 30 respuestas diferentes. ¿Alguna desacertada? Tal vez. ¿Desde dónde? ¿Quién dice cuál es la respuesta correcta y cuál no lo es? Si en definitiva las respuestas van a tener que ver con las vivencias, con las experiencias de esos papás. A un papá que no fue a la escuela y que sin embargo está logrando sobrevivir, rebuscándosela, aunque más no sea, pero sobrevive, la escuela no es fundamental. Y lo que le va a transmitir a sus hijos es eso, que se puede sobrevivir sin escuela. Entonces la obligatoriedad de la escolarización ahí se hace trizas. ¿Mm? Y no es mala respuesta, y no es, no es mala experiencia, es su experiencia. Y los docentes, ¿qué entendemos? No, bueno, yo he estudiado, gracias al título tengo trabajo, puedo mantener a mi familia con el trabajo. ¿Por qué el otro no hace lo mismo que yo? ¿Y por qué no? ¿Quién nos dijo que somos modelos de? Mucha soberbia a veces en esas posturas. Entonces, pensemos que hay experiencias múltiples, ¿no? Múltiples, más cercanas, más a favor, más en contra, y que en función de esas experiencias se construyen esos imaginarios sociales. Que haya gente que no quiere saber nada con la escuela, y sí, muy cierto. Y haya otra gente que la adora, obvio, nos está dando de comer. Yo en mi caso vengo ya de segunda, soy tercera generación de docentes, maestros de escuela. Abuela, mi vieja, yo, mis hermanas, las dos jardineras. Los changos míos, ninguno quiere saber nada con estudiar, menos docencia. Y los pocos que quieren ir a estudiar no van por el lado de la docencia. Bueno, tan cansado de verme corregir sábado a la noche exámenes, parciales y demás aquí en casa. Y sí, lógico. Otra vida, quieren otra vida. Y eso se entiende. Entonces, no son las mismas experiencias. El sentido que le damos a la escuela, a la educación, a la misma familia, el sentido de patria, de nación que tenemos es diferente. Fíjense que lo que no puede hacer la política lo está haciendo el fútbol, ¿no? Pongamos al fútbol a gobernar, ¿qué quieren que les diga? ¿O no? ¿Eh? Dejemos los partidos políticos de lado, vamos con la selección. Una cosa así, esto de podernos unir como país, que no lo logra la política, al contrario, cada vez se está agrietando más, separando más, distanciándonos más. Sin embargo, lo está haciendo el fútbol. Qué bueno. Y por eso también toda esa alegría que produce, porque lo que no podemos festejar en otros ámbitos, lo festejamos en el fútbol. Cuando en otra época en el fútbol solamente aparecía la violencia. La violencia que no podíamos expresar en el trabajo o en la calle, la expresábamos dentro de una cancha. Y hoy, si bien puede haber algún caso, el otro día ha muerto un hombre, pobrecito, un ladrillazo en la cabeza, una cosa totalmente fuera de lugar, injustificable, en un festejo encima. Pero vamos más por el festejo ahora. Vamos más por el festejo. Y estamos, gracias a ese festejo, estamos dejando de lado ese malestar, esas broncas, esas frustraciones que tenemos en otros ámbitos políticos o económicos, o laborales que podemos tener, ¿no? Aquí en términos epistemológicos todo va por otro lado, ¿no? La lógica es inductiva, el proceso es interactivo, acá he puesto cualquier cosa, flexible, se maneja según los tiempos y demás. No hay en sí objetividad entendida como en lo cuanti, sino que se reconoce que hay subjetividad, pero se la reconoce, se sabe. En realidad la objetividad está muy cuestionada en términos de lo que es la epistemología hoy en día, ¿no? Se usa mucho la entrevista, observaciones, una observación que utilizan mucho los etnógrafos, los antropólogos que hacen etnografía,
que es la observación participante, ¿m? Y todo lo que es documentos. Se trabaja mucho en las escuelas con actas, se trabaja mucho con el libro histórico, con el libro ese que se anotan las novedades diarias. Un montón de documentos son utilizados en este tipo de investigación. Se logra ir más profundo que lo que nos puede indicar el número, ¿no? Y el tercer enfoque que plantea, esto es de Hernández Sampieri, está tomado de él, es el enfoque mixto, que es la combinación de lo cual y lo cuanti, que en realidad nos permite abordar una problemática en investigación, abordarla cuantitativamente y cualitativamente, nos permite un conocimiento más profundo. Ninguno, es decir, un aspecto no es mejor que otro, son diferentes, se encara y se trabaja de manera distinta, pero lograr combinarlo nos permite un conocimiento más profundo, mejor, más acertado de esa realidad, ¿no? Esto es muy práctico, obviamente, más completo, dice aquí, ¿no? Se triangulan los datos, se triangulan las herramientas, se triangulan los resultados, que es el concepto que usa la otra autora que les mencionaba, Irene Basilache de Cialdini. ¿Quién elabora la propuesta de intervención educativa? Aquí estamos con lo mismo que con la investigación. ¿Quién hace investigación? ¿Y algún experto? Bueno, la investigación-acción, esta línea que trabaja Elliot, plantea que el docente puede investigar. Y así también plantea que el docente puede planificar, la intervención, es decir, puede elaborar la propuesta de intervención. No solamente hay que esperar que venga alguien de un gabinete o algún experto en investigación o algún experto en intervención, como puede ser un psicopedagogo, por ejemplo, u otro profesional, no es el único. Así que están las dos posibilidades. En este caso, nosotros lo que tenemos que trabajar es ponernos, cada una de nosotras, en ese lugar de ser la profesional, de la escuela, del jardín, del colegio, que va a armar este proyecto de investigación o de intervención. En otros casos hay equipos. En el caso de, que esto también lo veíamos hace un rato en intervención, ¿no? Cuando se trabaja cooperativamente, colaborativamente con otros actores, no solo un docente armando el proyecto, sino un equipo que lo elabora. Y en investigación también, hoy en día se trabaja mucho desde una línea que se llama interdisciplinariedad, es decir, un experto de un campo de la ciencia no trabaja solo, sino que busca otros que son complementarios, a veces incluso del mismo también, pero más bien complementarios para poder tener una mirada más amplia, más abarcativa, poder planificar. Es muy común los grupos de trabajo. Sí, bueno, algunos dicen equipo. Yo tengo entendido que el equipo es el que compite. Aquí no hay que, no hace falta competir, no hay que ganarle a nadie. Solamente hay que ganarse uno mismo, ¿no? Ser uno mejor hoy, mejor de lo que hemos sido ayer. Pero no estamos compitiendo entre ustedes, no tienen que competir sus trabajos. Cada quien va a hacer lo que le parezca de la mejor manera posible, pero sin necesidad de que haya competencia, ni jerarquización de los trabajos entre ustedes. Lo que se trabaja mucho en intervención es red de agentes educativos, es pensar en establecer un poco más de contactos, de trascender incluso las mismas instituciones. En los profesorados se trabaja con escuelas asociadas o con jardines asociados para que sea el lugar donde se van a hacer las prácticas, salvo que sean los normales, que los normales tienen sus departamentos de aplicación, que suelen ser las primarias o los jardines. Por eso los normales son terciarios en su criterio organizacional, básicamente, ¿no? Y trabajar en red, trabajar conectado, trabajar conectados con otros. Hoy la tecnología nos permite que esas redes no sean presenciales, no sean en el cara a cara, sino que podemos armar esto como hacemos ahora, ¿no? Un grupo enorme de gente reunidos a través de una computadora, en una videoconferencia y demás. Lo último, no sé cómo vamos con el tiempo. Estamos. Bueno, me había apurado mucho para hablar porque pensé que no íbamos a llegar. Em,
igual no vamos a llegar, pero vamos a tratar de cerrar lo más que podamos. Es un esquema con pasos para investigar. Ustedes tienen ahí en el aula virtual la próxima actividad es ir armando ya el proyecto. Tratemos de llegar lo más que podamos. Lo que falte lo completaremos después. Pero la idea es, yo les voy a desarrollar un poquito ahora lo que son los pasos de investigación y les voy a ir comentando dónde hay coincidencia con la intervención, ¿no? Em, Ustedes tienen dos. Quienes armen proyectos de intervención los van a subir en un sitio. Quienes armen los de investigación, no sé qué dije, bueno, los de intervención en un sitio, los de investigación en otro. Sí, ya se van a ir separando ustedes mismas de acuerdo a lo que ustedes se autodefinan para ir armando, ¿no? Y tienen un archivito en cada caso con el esquema de lo que hay que ir elaborando. No sean mezquinas con la información, nada más que eso. Bueno, ¿por dónde empieza una investigación? Concebir la idea, es decir, eso que me está haciendo ruido, que no funciona bien. En esto es coincidente también con la intervención. Cuando empezamos a ver algo que no funciona bien, nos empieza a preocupar, nos llama la atención. Eso al principio va a ser medio vago, muy impreciso, no va a estar claro, pero lo vamos a ir razonando, lo vamos a ir masticando en nuestra cabeza para poder darle forma y llevarlo a la palabra. Hay que ponerlo en términos de lenguaje, ¿no? Y ahí podemos definir un tema. ¿Esto con qué tiene que ver? Con la violencia, esto tiene que ver con tal cosa, con tal otra, lo vamos ubicando. Es una manera de ir acotando, de ir cerrando, eh, dejar afuera, de definir es o delimitar, es eso, ¿no? Poner los límites, poner hasta dónde va esto y lo que queda fuera, ¿no? Tenemos que ir acotando, achicando hacia lo que va a ser el problema. Cuando hablamos de problema, repito lo que había mencionado hace un rato, es pensar en términos de esa realidad que se da de una manera concreta que no coincide con lo que sería ese ideal que tenemos de cómo debería ser, cómo debería estar ocurriendo tal cosa o tal otra. Esa distancia entre uno y otro, ese es el problema. ¿Mm? Eso es lo que quiero Profe, conocer. Sí, no sé una quién habla. pregunta. Diga, Vanina Palermo me ¿qué llamo. tal? Profe, una pregunta. ¿Cómo vamos a saber nosotros si el tema o la problemática que elegimos y que ya la hemos puesto en el foro de esta semana es la correcta o la indicada para avanzar en el proyecto? Es que el tema no hay tema correcto ni incorrecto. Ah, El tema es ahora ver cómo usted va a plantear específicamente el problema. Y bueno, eso en la mayoría de las intervenciones hasta ahora no está planteado. ¿Y cómo va a ir dándole coherencia a ese problema si usted piensa en intervenir con los pasos que siguen o si piensa en investigar, cómo le va a dar coherencia con los otros pasos que siguen para investigación? Yo no le digo si es correcto o incorrecto el tema, eso lo eligen ustedes. Yo sí le voy a poner bueno. la mirada si el problema está bien planteado, si el problema tiene suficiente descripción, si está explicado en base a lo que ya se sabe, en eso sí. Y después toda la parte más técnica de la redacción, bueno, ya vamos a hablar de objetivos y demás, que es lo que más suele costar, aunque parezca mentira. Los docentes vivimos armando objetivos y sin embargo no armamos objetivos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero no hay un Gracias, tema, profe. no hay un tema equivocado en realidad, ¿no? Y repito, va a haber correcciones seguramente. ¿Para qué? Para que se reformule para la próxima clase. Aquí el error no hace que nadie se descarte ni nada por el estilo, sino que el error va a ser en todo caso una indicación para este, una, un ajuste en lo que se está elaborando para la próxima clase. Bien, respecto del problema, entonces decíamos esta diferencia que hay. Profe, profe, antes que continúe, yo estoy en la página para subir la actividad y dice dos, proyectos de investigación, que es hasta el 15 del 7,
y abajo proyecto. No, no dije nada, perdón, leí mal, no dije nada. De intervención, está dividido en los dos. Bueno, bien. Entonces les decía, el problema tiene que ver con esta cuestión de falta de coincidencia entre lo que ocurre en la realidad con lo que uno espera que ocurra, ¿no? Ahí vuelvo a insistir, el problema tiene que estar bien ubicado en coordenadas de tiempo y de lugar. Y ese problema después se lo describe, es decir, ¿cómo está ocurriendo? Así pasa esto, pasa esto, pasa esto. ¿Por qué creemos que pasa esto? Es decir, no podemos tener todo el conocimiento porque a lo mejor no hemos investigado aún, pero sí tenemos unas primeras explicaciones de por qué ocurre. Eso es lo que nos da la forma del problema. Y la justificación es por qué lo consideramos un problema. Que los chicos no vengan a clase, ¿por qué es un problema? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué podemos considerar las inasistencias o un alto nivel o grado de inasistencia? ¿Por qué lo podemos considerar un problema? Porque se quedan toda la noche con el celular, no tienen un O control de los la padres. continuidad de los aprendizajes. No. ¿Cuál es el ideal de Profe, escuela que tenemos? Perdón, profe, ¿me puede repetir profe, la pregunta? La socialización de los niños, profe. No, 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 a ver si nos A ver, entendemos. vuelvo de nuevo. Bien, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Gracias. Los chicos no vienen a la escuela. Profe, porque el ideal sería que todos los estudiantes asistan a horario y todas las clases. ¿Por qué? Ese Porque es es el un ideal, derecho digamos. que ellos Para tienen. cumplir con las metas educativas. Porque es un Porque es un derecho, porque la derecho. Un escuela está derecho. organizada de esa manera. Sistemáticamente Para, responde. Eso. Porque hay Y, una la, ley de para que haya igualdad de educación. oportunidades. y eso es la explicación del problema. Ahora, si se queda toda la noche macaneando con con la Play en la casa, y sí que pasa, pero bueno, eso ya nosotros no podemos ir a decirle a los padres, haga que su hijo se duerma a las 12 de la noche. Pero sí esperamos una escuela con los bancos completos, ocupados todos. Esa es la escuela que esperamos. Tiene que ver con un ideal legal, tiene que ver con un ideal moral. El chico tiene que estar en la escuela. Si se queda en la casa, ¿para qué se queda? ¿Sale a trabajar? ¿Anda callejeando? Bueno, entonces nosotros nos enfocamos en eso, en pensar por qué consideramos como docentes que esa cuestión, esa situación, es un problema. Y eso es justificarlo al problema, como problema. Justificarlo no significa decir que está bien que el problema ocurra, sino justificar en el sentido de por qué entendemos que ahí hay un problema. El tema es bien amplio y abstracto, el problema es bien concreto y preciso. Hay una diferencia grande, por eso los problemas se meten en los temas, ¿no? ¿Cómo se plantea un problema? En forma de pregunta. Por eso problematizar una situación es elaborar un problema de conocimiento, es cuestionar la cuestión de los ingleses, ¿no? El hacer preguntas. Entonces, un problema se plantea en forma de pregunta. Esa pregunta me tiene que indicar qué quiero conocer. ¿Por qué los niños no vienen a clases? ¿Cuántos niños no vienen a clase? ¿Qué quiero conocer? Entonces, ahí es justamente donde voy armando el problema. ¿Cuántos niños no vienen a clase? ¿En qué escuela? ¿Y de qué momento a qué momento? Si durante el año 2026, en la escuela número, qué sé yo, no sé la que quieran. ¿Mm? O lo que pasó el año pasado. O comparar. Hoy en día hay muchas afirmaciones
de que estamos en un momento de escasez de matrícula, de que los argentinos ya no parimos hijos, que hay una reducción, un envejecimiento de la población, está cambiando nuestra pirámide poblacional. Bueno, comparemos las matrículas de las escuelas. Hagamos un trabajo de aquí a 10 años o 20 años, y veamos si hemos ido creciendo, descendiendo en la matrícula. Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, un montón de cosas se pueden investigar. ¿Eh? Se define el problema operativamente, con precisión y específicamente, significa poner bien clarito en palabras, y con las coordenadas de tiempo y de lugar. Y expresarlo como relación de variables, dice, ¿no? Hay que ir a una comprobación empírica, forma de pregunta ya les había mencionado. Podemos ayudarnos con otras preguntas auxiliares. Muchas veces conviene hacer varias preguntas y que sobre la cuestión que uno está queriendo conocer, y después arma una que englobe a esas varias preguntas y ahí le da forma de planteo de problema. ¿Sí, Marcia? Profe, buenas. Sí, Escuche, bueno. por ejemplo, la problemática en base al ejemplo que usted ha dado del alto ausentismo. Lo plantea así. ¿Por qué se observa un alto porcentaje de ausentismo en la escuela Doctor Eliseo Cantón en los meses de frío? Bueno, ¿y esa escuela dónde queda? Es la escuela donde yo trabajo en la ciudad de San Isidro de Lules. Ah, me faltaría agregarle eso. Claro. Claro, el marco teórico. Bueno, Bien, El contexto del lugar tiene que no, ver no, con no. eso, ¿no? Ponerla así. perfecto. Mm. Bien, gracias, profe. San Antonio de Lules, que sería Lules, ahí cerquita al sur San de Isidro Tucumán. de Lules, Ah, Tucumán, sí. ay, ¿qué es lo que había ahí? Donde está algo de los jesuitas, puede ser por ahí Sí, sí. La ruina de Lules. las ruinas, sí, 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 me acuerdo haber andado paseando por ahí. Muy pegadito a la ciudad, está muy cerquita de la ciudad. Sí, eso es un poquito, ¿no? Ponerlo más en esos términos. No es muy difícil. Y en la intervención lo mismo, ¿no? Ver cómo se da ese problema, explicarlo, ver cómo está ocurriendo, y en esa explicación tratar de ir detectando por qué no pasa lo que esperamos que pase. Esto de, bueno, los chicos vienen, la compañera ha hecho muy bien, lo pone, y meses de frío tendría que ser más preciso. ¿Qué es el frío en Tucumán? ¿De cuándo a cuándo? ¿De qué mes a qué mes? Porque acá en Santiago, si hablamos de frío, es junio y julio. Después no hay más frío. Y en otras, si te vas al sur a hablar de los meses de frío, yo me acuerdo haber andado en Río Cuarto, la época que íbamos a dar clase, que este sistema era semipresencial, y íbamos a dar clase a un montón de lugares en el país. Me acuerdo haber andado en Río Cuarto en octubre, y un hotel ahí cerquita de la terminal nueva, esa tan linda que tiene Río Cuarto, ya estaban con calefacción. Octubre, todavía estaban con calefacción. Y acá ya nos andábamos cocinando. Entonces, hay que precisarlo bien. ¿Qué se entiende por meses de frío? ¿De cuándo a cuándo? Pero está bien hecho el planteo, ¿no? Les decía entonces en la intervención igual, ¿no? Pensar en ese problema. La diferencia va a estar en que ya tengo que tener mucha información sobre el problema. Y toda esa información la voy a volcar en lo que se llama diagnóstico. ¿Qué es lo que hace el médico, no? Doctor, tengo fiebre, me duele acá y no puedo caminar y no sé qué otros indicadores. Bien. Y entonces el médico nos revisa y nos dice, y esto te duele, y esto te pasa, y tal otra cosa, y nos ausculta el corazón y nos escucha cómo respiramos. Y el resultado, ¿cuál es? El diagnóstico que hace el médico. Usted tiene tal cosa. Bien, entonces algo similar, aunque Coragio lo cuestiona y con mucha razón a esto,
un autor que trabaja mucho esto de la economía popular y social, este, él dice, no pensemos los diagnósticos al estilo médico, pero es la manera más simple cuando no hemos hecho todavía muchos diagnósticos. Es tratar de aproximarnos a una forma muy básica, muy elemental de hacer diagnósticos. Así como el médico nos diagnostica. Ahora, ¿qué pasa? Si el médico erra en el diagnóstico y dice, bueno, cómprese estas pastillitas y me da una pastilla a lo mejor para el hígado y lo que yo tengo es gripe, y sí, me voy a comprar la pastilla, la voy a tomar, pero no me va a curar. Si el diagnóstico está errado, el remedio, la solución, seguramente no va a dar resultado. Y eso pasa mucho en la intervención. Por eso, todas las intervenciones es muy conveniente que estén basadas, estén paradas en un buen diagnóstico, que se logra ¿cómo? Haciendo investigación primero. Solemos tener una mala interpretación, una errónea interpretación de lo que pasa en la realidad, por prejuicios, por otros condicionamientos, por la subjetividad que uno pone. Así que hay que ver bien realmente, ¿no? Y después pensar la intervención. Antonella, creo que estás levantando la mano. Sí, profe, quería consultarle qué pasa con los alumnos que no estamos trabajando en este momento en alguna institución y, por ejemplo, que el problema que elijamos no sea solo de una institución en particular, sino que sea más bien común a todas las instituciones educativas y que sea actual, no sea con un marco definido de tiempo, sino que se esté dando ahora, en este momento y en el futuro. Bueno, ahí tenemos, primero, que la problemática puede abarcar más de una institución educativa. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora ahí tendrías que contar con el ok de otras instituciones para ser parte de la investigación o de la intervención. En lo que con mucho respeto te voy a corregir es en el futuro. ¿Vos puedes conocer lo que va a pasar en el futuro? Y según las investigaciones y estadísticas, el problema que yo estoy eligiendo, que tiene que ver con la inteligencia artificial, se, va a seguir siendo actual la problemática si es que no se toman medidas o herramientas necesarias para cambiarla. A ver, distingamos una cosa. Lo que va a pasar en el futuro nadie lo podemos conocer. Y sobre lo único que podemos generar conocimiento es sobre lo que ya pasó. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial? Y bueno, si le preguntás a Terminator, ahí tienes una respuesta a lo que puede pasar. Sí, no, en serio. Eso lo trabajamos mucho en sociología con los chicos. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Bueno, miremos Terminator y esa es una lectura posible, mejor dicho, probable, como dice la estadística, ¿no? De lo que puede pasar. Sí, y puede haber otras. Porque en realidad el problema es que el futuro no es un camino ya direccionado, ya determinado, sino que son muchos caminos probables o posibles. ¿Hacia dónde iremos? ¿Quién lo puede saber? ¿Quién tiene esa bola de cristal, que es la misma que están tratando de encontrar todo para ver si vamos a salir campeones de este mundial o no? Nadie nos puede decir qué va a pasar. La inteligencia artificial va a estar a nuestro servicio y nos va a permitir vivir mejor, o la inteligencia artificial se va a volver en nuestra contra. En el 1600 y pico en Inglaterra, Lud organizaba a los obreros de las fábricas textiles que tenía Inglaterra en esa época, que fueron el motor de su revolución industrial, en contra de las máquinas, de la máquina de hilar y demás. ¿Por qué? Y porque una máquina te hacía el trabajo de 5 o 6 obreros. Y el patrón compraba la máquina, el dueño de la fábrica, pero dejaba 5 o 6 personas en la calle, sin trabajo. Entonces, la tecnologización fue favorable y relativo. En algunos aspectos y para algunos sí.
En otros aspectos y para otros, no. ¿Que la inteligencia artificial va a dejar gente sin trabajo? Casi seguro. ¿Vos crees que esa gente que se quede sin trabajo porque su trabajo ahora lo hace la inteligencia artificial va a estar contenta con la inteligencia artificial? ¿Te va a decir que es algo provechoso para la sociedad? Lo mismo que pasó hace 400 años atrás con el tema de la maquinaria, aplicada al mundo productivo, al mundo del trabajo. Estamos viviendo lo mismo, si no hay mucho nuevo. Ahora, ¿siguió? Y sí, siguió. Cada vez tenemos, la fabricación de autos está cada vez más robotizada, es decir, menos obreros. Antes las fábricas de autos eran las que tenían mayor cantidad de obreros trabajando. El caso de Córdoba, la Renault, en algún momento, o la Ford en Campana, en Buenos Aires, eran las fábricas más grandes del país. Hoy tienen casi el 80% de su proceso todo con robot, así que imagínate la cantidad de gente que podría estar trabajando y que no tiene trabajo en estas fábricas porque hay robot haciendo su tarea. Encantadísima la gente con los robots. ¿Cómo vamos a estar encantadísimos con la inteligencia artificial cuando un docente tenga que dar taller uno y en lugar del docente tengan una carita de un avatar o alguien y con inteligencia artificial le esté explicando más o menos o mejor todavía esto que les estoy explicando yo? Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Ahora, ¿podemos saber lo que va a pasar? Y no, no podemos saber hoy. No podemos tener esa certeza que necesitamos para decir esto es así. Con lo que ya pasó, sí podemos. Con lo que va a pasar, no podemos. Entonces, no pensemos investigaciones para adelante. ¿Podemos investigar la actualidad? Sí. ¿Tenemos cómo obtener datos? Sí. En el caso de la intervención, hay un esquema que se hace, este, a ver si me acuerdo cómo era. Situación real, eh, el problema, ¿no? Situación futura, si no se interviene, va a pasar tal cosa. Situación deseada, si intervenimos, si mejoramos y hacemos algo, vamos a tratar de llevar esa situación actual hacia otro lugar. Y ese es el objetivo de la intervención, cambiar ese posible futuro, por lo menos que no sea tan negativo. Y en esta cuestión de la tecnología y demás, no solo inteligencia artificial, sino tecnología en general, tenemos muchos aspectos positivos para rescatar. Hay un montón de aplicaciones de esta tecnología en el ámbito de la salud que realmente ayuda a salvar vidas, a curar y a detectar enfermedades con mucha anticipación. Pero también ayuda, fíjense, hoy, ¿en qué se ha convertido la guerra entre Rusia y Ucrania? Con drones, cámaras, GPS, bueno, muere menos gente, menos gente de un lado, pero del otro muere más gente todavía, porque son mucho más efectivos incluso. La energía atómica, que es la que se usa, la energía nuclear para los casos de hacer radiación, para casos de cáncer y algunas otras enfermedades, que ayuda, no te cura del todo, pero colabora un poco. También sirvió para hacer bombas atómicas y preguntarle a los japoneses si están contentos con la energía nuclear. Igual la usan, ¿no? Igual han tenido un problema en una de las usinas que tienen para la producción de energía no hace muchos años atrás. No me acuerdo cómo era el nombre ahora, pero Fukuyama creo que era. Eh, la tecnología es algo muy serio y a tomar con mucha pinza. Pero pongamos esto en claro, lo que pasó sí lo podemos conocer, lo que va a pasar no. No tenemos certeza de lo que va a pasar y eso es lo que necesitamos. Porque si no estamos basándonos en supuestos, estamos parándonos en un terreno arenoso y no es la idea justamente de hacer una investigación y menos de gestionar una escuela o de pensar desde esos lugares poco firmes, ¿no? Em, objetivos, no sé cómo vamos, ya me van a correr dentro de un rato de aquí.
Igual, lleguemos hasta marco teórico y nada más por hoy. Objetivos. El objetivo es lo que queremos hacer, pero no es la actividad, es lo que queremos. Nos marca un horizonte, un más allá, hacia donde queremos ir. De eso se trata el objetivo. Los objetivos van a usar verbos diferentes, sea de investigación o sea de intervención, pero la estructura del objetivo es la misma. Un verbo en infinitivo, el predicado del objetivo y las coordenadas de tiempo y de lugar. Esas coordenadas de tiempo y de lugar tienen que coincidir con la que está en el planteo del problema, pues si no estamos pensando en hacer algo aquí y el problema está en otro lugar o en otro tiempo, ¿no? Entonces tiene que haber mucha coherencia. Em, los objetivos de investigación tienen que ver con la producción de conocimiento. El objetivo de intervención tiene que ver con la procura de esa mejora que uno espera lograr. ¿Cómo se clasifican? En objetivos generales y objetivos específicos. Sugerencia para el trabajo, para no hacerlo muy extenso. ¿Cuántos podemos tener? Los que ustedes quieran. Pero sugerencia, un objetivo general y 3 o 4 específicos, no más. Que la cantidad no es lo importante, sino que el objetivo general tiene que incluir a los objetivos específicos. No puede haber un objetivo específico que esté por fuera de lo que se plantea en el general. ¿Mm? Son como sus hijitos, digamos, ¿no? Para ponerlo en términos familiares. ¿Mm? Y obvio, me refiero a que haya coherencia entre unos y el otro, ¿no? Y después el marco teórico, que es el caso de la investigación, tiene que ver con distintos pasos, que tiene que ver con revisar la literatura, ver qué se ha escrito sobre el tema. Hay que encontrarla, hay que obtenerla, a veces hay que ir a bibliotecas. Hoy en día con internet está todo mucho más fácil, más simplificado. Hay que leer, traer lo que uno necesita en cuanto a conceptos, hay que definir con precisión las cosas, y ver qué dicen las teorías. Generalmente para cada problema suele haber teorías, más de una sola, no hay una sola, hay varias teorías que lo explican y lo explican de manera diferente. Entonces es bueno dar esa discusión en el marco teórico y el investigador elige con qué quedarse. El investigador toma una decisión de decir, bueno, en este trabajo vamos a utilizar este autor con esta teoría o estos autores que aportan a esta teoría, ¿no? El marco teórico se redacta, no suele ser breve, al contrario. Sé que en estos primeros momentos, en una semana, no vamos a armar un marco teórico muy grande, pero algo vamos a empezar a hacer al menos, ¿no? Una tarea muy interesante o una ayuda muy útil es la de buscar antecedentes, a ver qué otras investigaciones se han hecho sobre este tema, tal. Bueno, la investigación tiene que ser cercana a uno en tiempo y en lugar. Nos sirve un antecedente de la Profe, China en el año 1900, ¿no? Sino que hay que buscar algo de ahora. Sí, no sé quién habla. hola, profe. ¿Qué tal? Eh, tengo un pedido. Yo Dime. conozco solamente dos páginas que son Redalic y Cielo para buscar revistas científicas. Quería saber si usted podía anexar otras más, algunos links para buscar fuentes confiables para hacer la indexación. Bueno, todo lo que venga de universidad es útil. Todo lo que venga de alguna universidad. Las universidades no cuelgan macana en sus páginas. La Biblioteca Nacional del Maestro tiene muchísimo material. Está media, estos últimos años ha estado como olvidada, pero ha tenido una época de mucha actividad y muy bien gestionada. Bueno, sugerencia negativa. No busquen Wikipedia, no busquen Rincón del Vago, no busquen monografías.com. Le estoy dando todos los que no hay que buscar. Este, lo que se hace con inteligencia artificial se reconoce cuando uno lee, así que dejemos la inteligencia para otras cosas. Usemos la nuestra, que para eso la tenemos, digamos, no la pongamos en desuso tan temprano. ¿Y qué otra más? La verdad ahora no me sale ninguna.
Hay una que me manda siempre. Resulta que tengo a alguien con mi mismo nombre en México que trabaja el campo del psicoanálisis y no soy yo, pero coincidimos en nombre y apellido. Este, ¿Cómo se llama eso? Bien, ya me voy a fijar, en todo caso le agrego cualquier cosa, me manda un mensaje si me olvido y le voy a buscar algunas más o menos confiables. Digamos, un truquito para buscar material. Ponga, por ejemplo, el tema, quiere buscar sobre deserción escolar, ponga deserción escolar PDF y le va a tirar todos los PDF que puede haber. Y ahí le van a salir autores como Tedesco, Tenti Fanfani, Filmus, no sé quién más trabaja, Dussel, puede ser que trabaje Inés Dussel y algún otro, trayectoria, Flavia Terigi, con las trayectorias educativas, es decir, muchos autores y temas relacionados. Para usar el buscador, digo, ¿no? Por eso facilita. Em, por último, el marco teórico hay que escribirlo, hay que armarlo, hay que citar. Fundamental, si digo esto, deserción es tal cosa, bueno, ¿de qué autor lo saco? Poner el nombre del autor ahí entre paréntesis o como cita al pie, eso en Word te lo hace la máquina, la compu, así que no es difícil. Y después al final va todo el listado bibliográfico. Todos los textos que consulté, puestos en orden alfabético, según el apellido del autor, y todo esto se arma según normas APA. En el caso de la intervención, el marco es teórico, pero es más que nada institucional. Se describe la institución, se describe, se le explica, se cuenta su historia, la institución donde se va a realizar la intervención. Se agrega el marco legal. Es importante que se diga, si yo voy a trabajar en una escuela, tengo que tener un sustento legal para hacer lo que quiero hacer. No voy a hacer algo porque a mí se me antoja. Entonces, ¿cuáles son esos antecedentes de carácter legal que me permiten a mí llevar adelante algún plan de mejora en la institución y demás? Y después también, obvio que ese marco también incorpora teoría, sobre todo planteando esa teoría en términos de la concepción que hay de la gestión, de los sujetos, no tanto en sí teorías muy armadas, pero sí una conceptualización mínima y breve que hace falta en estos marcos institucionales, que obviamente se va a complementar con lo que está puesto como diagnóstico, en definitiva, ¿no? Y yo diría que hasta aquí lleguemos, la verdad que hay más, pero ya estamos llegando al tiempo que nos cortan las videoconferencias, porque viene otra materia con otra profe, así que sugerencia, lleguemos hasta aquí. Si bien el esquema que tienen para subir la tarea es más largo, pero tratemos de elaborar por lo menos hasta los marcos teóricos, los marcos institucionales en, en cada proyecto, sea de intervención o de investigación. Hasta aquí lleguemos, vamos a trabajar esto, el resto lo agregaremos en la próxima semana, no hay problema. Así que no sé si alguien Profe, tiene alguna duda. una consulta. ¿A qué se referiría con el marco legal? ¿En base a qué leyes usted piensa hacer lo que está por hacer en la escuela? Bien, bien, muchas gracias. Obvio que las cita, las explica, en fin, toda esa cuestión que le da sustento legal, porque si no, lo pueden meter en cana, digamos, ¿no? Por hacer algo que está fuera de lugar en una escuela. Profe, perdón, ¿hay una cantidad aproximada de hojas que podamos desarrollar o no? Eh, no hay, no hay nada así establecido. Sí, sugerencia, más o menos respetar las normas APA en cuanto a tamaño de letra y márgenes, sobre todo. No me escriban con letra 18 o 20 porque en realidad a veces hacen media página y para que parezca mucho agrandan la letra. Esas cosas, la verdad, son chistosas, por decirlo de algún modo, ¿no? Em, Veamos el...
A ver, no puedo. Bueno, este, traten de no ser mezquinos con la información. Si el problema está bien explicado, bien desarrollado y clarito, y el marco teórico, el marco institucional también, bueno, lo otro después es más fácil de corregir. Pero no sean mezquinos. De algún modo, la cantidad de hojas va a tener que ver con el esfuerzo que le están poniendo ustedes. No es un indicador directo, pero apuntaría un poco a eso. De todos modos, veamos. Por ahora no. En todo caso, al final vamos a tratar de darle un poco más de límites. Sobre todo, lo que más me preocupa es que manden 2 hojitas nada más. Profe, Y con eso no vamos a ¿qué, hacer mucho. ¿Mm? qué pasa con los compañeros, con sus alumnos que no están trabajando? Por ejemplo, yo no estoy trabajando. ¿Qué pasa en mi situación? ¿En qué sentido? Que no soy docente de una institución. Entonces, si yo elijo intervenir, ¿tiene que ser todo ficticio mi trabajo? No, no, si usted elige intervenir, tendrá que ir a la institución y pedir el permiso respectivo. Por eso, al principio les hablaba de lo conveniente que cada uno de su propia experiencia y situación vea qué le conviene hacer, si un trabajo de intervención o un trabajo de investigación. Bien, profe, y si yo elegí anteriormente intervenir y ahora me doy cuenta que no va por ahí, ¿puedo elegir investigar? Todavía estamos a tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe, profe, porque yo entré un Sí. poquito tarde y no escuché el tema de el horario de la próxima clase. ¿Son 18 horas? Yo estoy recursando esta materia porque no llegué a entregar el trabajo. No es Sí, porque... todos los horarios son a la misma hora, todos los viernes y con el mismo enlace. Bueno, Y pregunto porque yo trabajo hasta 6 de la tarde, por ende voy a estar escuchando en el camino de la salida del cole, no hay problema. eso es A su... la llegada a casa. Sí, lo que sí, no se olviden de marcar la asistencia, que ahora Asistencia, sí. a las 20 horas ya se cierra, porque el horario de la clase es de 18 a 20, así que traten de marcar la asistencia. Por eso les conviene Perfecto. siempre ingresar por el aula virtual. Claro. ¿Mm? Listo, listo. Muy bien. Bueno, Yo quiero, ¿puedo preguntar disculpe, algo? profesor, le quiero hacer otra pregunta, ¿puede ser? Dígame, sí. Sí, en mi caso, que yo no estoy en una sola institución educativa, yo cuando intervine en el foro puse que estoy en un rol de supervisión. Sí o sí tengo que elegir una escuela porque yo la intervención que planteaba era por un conjunto de situaciones que se da como una recurrencia en las escuelas con los equipos de gestión directiva. ¿Se puede trabajar desde ese lugar o tengo que focalizar en una sola institución? ¿Usted es de aquí de Santiago o de otra provincia? No, de la provincia de Córdoba. Bueno, no sé cómo están organizados la parte de supervisión. Aquí en Santiago están organizados por zonas de supervisión. Podría, Exactamente. bien, entonces coincidimos en eso. Podría tomar Sí, una problemática relacionada con alguna zona de supervisión, perfecto. que Muchas supongo, gracias. no recuerdo haber leído lo suyo, Ujú. bueno, no me viene ahora a la cabeza, pero Bien. podría ser desde ahí, no desde una Ujú. institución, sino la institución en este caso sería lo institucional, el marco institucional sería la zona de supervisión X, el número que sea. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Profe, Sí. disculpe, estaba, bueno, una situación personal que no pude llegar a completar el foro, el primer foro en donde se ponía el tema a trabajar. ¿Habría una posibilidad de extenderlo al menos un día más? No, no, alguien, no sé si era usted u otra compañera, me ha hecho la misma pregunta. Como le decía hace un momento, no respondo Profe, lo yo que... tampoco puse en el primer foro el trabajo. Bueno, ya pasó. Vamos semana a semana, avancemos con esto ahora. Ah, ¿Estamos? bien, pero no habría ningún problema en que yo arranque directamente con el trabajo de investigación. No, no, no hay problema.
Bien, No hay problema en gracias. ese sentido. Mm, Bien, pero avancemos, porque si no nos vamos quedando. Y si no han visto, por lo visto, la clase grabada, vamos a ir avanzando semana a semana. Tienen en la parte de la presentación de la materia, de la introducción, una filmina que habla del cronograma, de los contenidos y de lo que se valoran estas tareas y el trabajo integrador y la asistencia también. Así que sugiero ver el aula, informarse bien para saber cómo vamos a ir trabajando. La información ya está disponible para ustedes desde la semana pasada. Así que aprovechen, no se confundan, ¿m? Pero Profe, no nos buenas. quedemos, no nos demoremos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? quería hacer una consulta. Yo quiero saber si estoy encaminada con lo que yo había elegido. Yo había elegido trabajar en relación a lo que a la estrategia vinculada con las políticas educativas. Yo soy de la provincia de Jujuy, en jardín de infantes, de una zona vulnerable, en el cual presenta dificultades muchas estructurales. Y yo lo había planteado primero como un eje de investigación, como partiendo desde una pregunta: ¿cómo incide las condiciones de la infraestructura en la escuela, en las oportunidades de enseñanza y el aprendizaje de los niños de nivel inicial? Pero o lo podría o enfocarme para hacer como una intervención. En realidad, cuando usted hablaba del tema de que tenemos que tener un marco legal, yo le comento de que debido a esto, este ya se viene trabajando desde el año pasado con la comunidad, con las familias, y se está interviniendo. Ya estamos interviniendo. Y antes de las vacaciones dejamos pintando la institución, pudimos tapar las partes de las chapas, las goteras, con las familias. Entonces se está trabajando con la comunidad, con las familias, con los papás de los niños. Y cuando hablaba del marco legal, yo no sé si será legal que nosotros estemos trabajando con las familias, pintando, ya que no tenemos respuesta desde el Ministerio de Educación. Y entonces fue como una iniciativa de los papás, iniciativas también como de los docentes, de ver que de esta institución y los jardines esté en condiciones y para los niños. Em, ¿De qué lugar estamos hablando? De la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy es un inespecífico lugar. ¿De qué lugar estamos hablando? Alto Comedero. Ahí pegadito a la ciudad. Sí, Sí, atrás de la terminal nueva que tienen. Bueno, tal cual. se habrá ido a la feria de ahí. Em, a ver, lo que yo veo por lo que cuentas es que no hay política educativa ahí operando. Sí, no. Bueno, y entonces, Bien, entonces te lo apunto más yo eso es lo que estaba pensando, que voy a hacerlo más como de intervención. las dos cosas serían muy útiles, pero lo que yo veo es que si el Estado se borró, no hay política educativa. Ujú. Es la gente, lo que yo decía hace un rato, no sé si habrás escuchado, Sí. cuando la gente o los docentes o los docentes con los papás nos ponemos a arreglar la escuela cuando tendría que ser el Estado el que tendría que estar arreglando la escuela. Claro, sí, lo planteé cuando se pueden ver que acá el Estado se está inaugurando nuevas instituciones escolares y como que deja de lado a las escuelas que ya están desde hace mucho tiempo. Se presentaron notas para que no hagan cambio, los cambios, los bañitos se están cayendo agua. Se presentaron notas, se notificó que los techos teníamos goteras, pero no hubo respuesta. Nos dicen que no hay recursos, Había, que... había un programa que se llamaba 700 escuelas y después se Ujú. pasó a llamar 1400 que se impactó económicamente, económicamente, en 700 escuelas en el primer gobierno de Cristina y otras 700 en el segundo, para justamente poder arreglar escuelas y demás. Bueno, em,
me encantaría seguir conversando. Ya me avisan que viene la próxima materia. Eh, Vayamos trabajando, yo les voy a ir leyendo los trabajos y ahora sí, ya con una propuesta más concreta en base a lo que hemos visto ahora, les voy a hacer comentarios puntuales a cada trabajo, ¿sí? En las devoluciones les voy a ir poniendo mis considerandos a cada trabajo, pero avancemos, ¿eh? Ah, bien. Esta ¿Puede nos va a ser? ser como una guía para Profe, ver qué hacer. profe, Bien, una profe, consulta. gracias. No, Eh, discúlpeme, no tenemos más tiempo. Está por empezar la otra clase. bien, Si era tiene, rápido, si hay que sí, desarrollar toda la guía, ir desarrollando todo o algo específico. sería bueno que me escuche cuando doy la clase. Acabo de decir que lleguemos hasta el marco teórico y el marco institucional. Bien, disculpe, pero si le pregunto no es porque no escuché, sino porque también estoy acá trabajando, disculpe. Sí, bueno, si está haciendo otra cosa, no está escuchando, entonces es bueno prestar atención. Si alguien quiere avanzar un poco más y se anima, hágalo. Pero he podido desarrollar hasta aquí, así que hasta aquí les voy a pedir. Después avanzaremos con el resto en los próximos encuentros. Bueno, y realmente lamento no poder seguir conversando. Me encantaría poder escuchar incluso a cada uno, cada una de ustedes, pero hablando de lo tirano que es el tiempo que comentábamos al principio a partir de una pregunta de una compañera, ya arranca en 4 minutos la próxima clase. Me van a disculpar si alguien tiene alguna duda puntual. Hay un foro de dudas y consultas para preguntar lo que necesiten. ¿Mm? Así que por ahí nos podemos estar comunicando también. Y nos vemos el viernes que viene a las 16 horas, ¿sí? Muy Bien, bien, profe, hasta Saludos, hasta nos luego. la vemos, próxima. Gracias. que anden bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. No me escuchan, pues ya Chao, tengo chao, que el... estén bien, gracias. Muchas Ajá. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego, buen Hasta fin luego. de... Que anden bien.